Ahí lo que tienen que hacer es multiplicar por el común denominador de 2x menos 1 y x menos 2 toda la ecuación para eliminar denominadores e ir encontrando resultados. Es decir, a ver, voy a borrar esto que está asqueroso. Vamos a ver. Entonces, el ejercicio 1. Muy bien. Ejercicio 1 dice 1 entre 2x menos 1, 1 entre 2x menos 1, menos, vamos a ver, menos 3 entre x menos 2, 3 entre x menos 2 igual a x más 3. ¿Ok? El común denominador es el producto de ambos denominadores en este caso. Entonces voy a multiplicar por 2x menos 1 todos los términos de la ecuación. Es decir, entre 2x menos 1 menos 3 entre x menos 2 lo multiplico por 2x menos 1 y por x menos 2 por el producto de los dos denominadores. Y acá igual, ¿no? Es decir, 2x menos 1 por x menos 2 y todo por x más 3. ¿Ok? Entonces, al multiplicar este por este, se me cancela este con este y me quedan x menos 2. Aquí va a ser este por este es x menos 2. Este por este es menos 2x menos 1. Igual al producto de todos estos. Igual al producto de todos estos. El producto de todos estos, ¿qué les da? Pues aquí tienen, a ver, primeramente estos dos que son fáciles de obtener. Este por este me da x cuadrada más x menos 6. Este por este es esto. Y ahora multiplico 2x por x cuadrada, me da, es decir, voy a multiplicar 2x por este y por este, el 2x. Entonces, 2x cúbica, este por este, más 2x cuadrada menos 12x, que es la multiplicación de este 2x por cada uno de estos. Y luego el menos 1 por cada uno de los del mismo paréntesis. Aquí tenemos menos x cuadrada menos x más 6. ¿Ok? Y ese sería el producto. El producto de estos dos es este, y luego este por este me da todo esto que es simplificado. Simplificando aquí me queda menos x menos 1 igual a 2x cúbica. 2x cúbica, aquí tenemos 2x, sería más x cuadrada, menos 12x y menos x serían menos 13x y más 6. ¿Ok? A ver, este es este de aquí sumado con este me queda x cuadrada, este de aquí son menos 12 y menos x, serán menos 13x. Y pasamos ahora todo a un mismo lado, entonces tenemos 2x cúbica más x cuadrada, el menos x de aquí pasa con más, así que me quedarían menos 12x, y el menos 1 de aquí pasa con más, serían más 7 igual a 0. Y se resuelve este polinomio cúbico. Para resolver un polinomio cúbico no es sencillo, hay que utilizar las fórmulas de Cardan por radicales, que no se conocen. Entonces, habría que ver si es fácil identificar alguno de los factores o de los divisores de todo el polinomio. La sugerencia para resolver este tipo de cosas, si es que existen raíces racionales, o sea, quebraditos, son de la forma: los divisores del
término constante entre los divisores del coeficiente del término de mayor grado, que es la x cúbica en este caso. A ver, divisores de 2. Profe. De 2. Bueno, la sugerencia aquí es la siguiente, miren. Profe. Sí. Creo que le faltó multiplicar por 3 el 3 del numerador. Sí, aquí miren, les iba a decir hace un momento, la sugerencia aquí es, antes de entrar a resolver esto, lo primero que hay que hacer es, ¿qué cosa? Pues es verificar si hicimos bien los cálculos, ¿ok? Ya no terminé de decirlo, pero entonces, antes de continuar, habría que ver si los cálculos estuvieron bien hechos. Y entonces aquí, pues, nos damos cuenta que faltó multiplicar por este 3 en esta parte, de modo que quedaría ¿cuánto aquí en este caso? A ver, serían ¿qué? Serían aquí x menos 6x, entonces me quedarían menos 5x, y por acá serían x más 3x, serían más 1, ¿no? Entonces, menos 6x más x, menos 5x, menos 3 por menos 1 es más 3, menos 2 es 1. Y acá me parece que estuvo bien hecho el cálculo. Entonces es 2x cúbica, x cuadrada, 5, 13 menos 5 son 8 negativos. Y después acá tendríamos 5 positivos. ¿Ok? Entonces, divisores del 2. Los divisores del 2, pues son el 1, el menos 1, el 2 y el menos 2. Son 4 divisores del 2. Divisores del 5. Divisores del 5. Es el 1, el menos 1, el 5 y el menos 5. ¿Ok? Entonces, si hay raíces racionales entre paréntesis quebraditos, entonces aquí quebrados, si hay raíces que tengan la forma de un quebrado, si este polinomio cúbico tiene la forma de un quebrado, sus raíces, una de ellas tiene la forma de un quebrado, una o las 3 de ellas, porque como es cúbico debe haber 3 raíces. Esas 3 raíces pueden ser que las 3 sean reales, una sea real y las otras complejas. Entonces vamos a ver cuál es el caso. Si existen raíces racionales, o sea, si existen raíces que tengan la forma de un quebrado, son de la forma un divisor de 5 entre un divisor de 2. Entonces, las posibles raíces, si hay raíces racionales, ellas son de la forma ¿cuál? Bueno, de la forma A sobre B, en donde A es un divisor de 5, A es un divisor de 5 y B es un divisor de 2. Entonces aquí las raíces posibles son de la forma, digamos, más menos 5 entre más menos 1, más menos 5 entre más menos 2, que son los divisores de acá. Pero no solamente son divisores de 5, también puede ser de la forma más menos 1. Aquí sería más menos 1 y acá más menos 1 y más menos 2. Todas estas posibles raíces hay. Entonces, en particular aquí nos interesaría analizar, comenzaríamos con las que son enteras. Enteras van a ser esta, que es el 1 o bien el menos 1. Y hacemos división sintética, aquí poniendo el 2, los coeficientes en el orden decreciente de exponentes, 3, 2, 1, 0. Entonces, primero el 2, luego el 1, después el menos 8, y al final el más 5. Entonces, son 3, 2, 1, 0.
Si no hubiese habido término x cuadrada, aquí hubiese sido 0x cuadrada y aparecería un 0 en vez de 1. Y así. Bueno, entonces tenemos esto. Ahora, la división sintética, esto da lugar a la raíz. Puede ser 1 o puede ser, ¿qué cosa? Menos 1. Entonces, comienzo con el 1. Pongo una raya aquí y entonces este 2 lo bajamos y multiplicamos 2 por 1, 2, 1 y 2, 3, 3 por 1, 3, menos 8 y 3 es menos 5, menos 5 por 1 es menos 5, 5 y menos 5 me da 0, entonces 1 es raíz, x igual a 1 es raíz. ¿Okay? Ya tengo una raíz. Entonces, las otras raíces deben ser divisores de este cociente. Este cociente es el cociente, si acá era cúbica, el cociente es 2x cuadrada más 3x menos 5 igual a 0. Es un nuevo polinomio que hay que factorizar. Entonces, podríamos pensar en ¿cuál? Otra vez con el menos 1. Si tomamos el menos 1, a ver, vamos a ver. Si tomamos el 1 vuelve a ser raíz aquí, sí, ¿verdad? 2 por 1 más 3 por 1 menos 5 es 0. Entonces, x igual a 1 también es raíz. Entonces, aquí vamos a tener 2x por x y vamos a ver si sí queda. Aquí vamos a tener más 5 y menos 1. 2 por x, 2x cuadrada, 5x y menos 2x, 3x y 5 por 1 negativo es menos 5. Entonces, estos son los factores. Esos son los factores que tenemos allí. De manera que las raíces son x igual a 1 y la otra raíz, esta es una raíz doble. x1 es 1, x2 es también 1, que es esta, y la otra raíz es cuando igual. Si igualamos esto a 0, me da esta x igual a 1, esta x de aquí es la de acá. Y la x2 igual a 1 es esta, y la tercera raíz de este polinomio es, cuando igualo esto a 0, si esto lo iguala a 0, es 5 medios negativos. ¿Verdad? Son las tres raíces de esta ecuación. Entonces, eso es división sintética, que seguramente a ustedes se las habrán dado cuando llevaron un repaso en los complementos de álgebra o en los cursos complementarios, o no sé cómo se llama, pero me parece que muchos de ustedes les dieron esos cursos, y allí pues se entiende que les enseñan a calcular las raíces, la división sintética, a través de la división sintética obtener las raíces de un polinomio, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de los cursos complementarios. Por eso es que no me detengo mucho en esto. Simplemente hagan un repaso de su álgebra, de cómo resolver, digamos, por división sintética, polinomios de tercero, de cuarto, de quinto grado, etcétera, ¿no? Bueno, en particular este fue de tercer grado. A ver, ¿algún otro? Ay, yo, profe. ¿Sí? Tengo duda en el primer sistema de ecuaciones del ejercicio 5. El ejercicio 5, déjame ver cuál es el ejercicio 5. Ah, sí, a mí también me salió que no hay respuesta o algo así, que no hay solución. Vamos a ver, ejercicio 5, ok. Bien, vamos a dar ideas. Sí, aquí, por favor, repasen división sintética. En algún libro de álgebra, yo les recomendaría que vieran el libro de álgebra que se llama, de la editorial McGraw-Hill, que son series que casi todo es mundial. De hecho, el fenómeno que se dio, que en casi todas las ingenierías y alumnos que se forman en alguna, digamos, carrera de ciencias básicas o ingeniería,
pues siempre utilizaron unos cuadernillos de la McGraw-Hill que se llaman la serie Schaums. La serie Schaums tiene en particular un libro que se llama Álgebra Superior, así está traducido. En inglés no había, cuando estudié las traducciones al español, entonces a mí me tocó leerlo en inglés, y en inglés se llama el College Algebra. O sea, el College Algebra, ustedes lo pueden ver como álgebra superior. Hoy en día hay traducción de la misma editorial, McGraw-Hill, y allí trae pero montañas enormes de ejercicios, y muchos de ellos vienen resueltos ahí para que ustedes vayan viendo y se vayan, digamos, consolidando su formación en álgebra, porque el álgebra es muy importante para todas las ingenierías y, por supuesto, para cualquier licenciatura en ciencias básicas. Bien, entonces, por favor, repasen división sintética para obtener raíces, sobre todo de cúbicas, ¿no? Bien, ejercicio 5, que corresponde a un sistema de ecuaciones. Vamos a ver. Este ejercicio 5 está dado como, a ver, vamos a ver. Permítanme, es que me entinté. Bueno, es 1 entre x. El ejercicio 5 es 1 sobre x menos 1 sobre y igual a 1, y 2 sobre x más 3 sobre y igual a 2. Muy bien. Entonces, vamos a darle la forma en que estamos acostumbradas con las x y las y arriba. Entonces, para eso, pues voy a multiplicar por x y ambas ecuaciones. Así que este sistema es equivalente al sistema. Voy a multiplicar por xy. Por xy la primera ecuación, es decir, 1 sobre x menos 1 sobre y, igual a xy acá, ¿no? Entonces, el y es xy. Luego esta otra la multiplico por xy también, entonces sería xy por 2 sobre x más 3 sobre y, igual a 2xy. ¿Ok? Entonces vamos a usar aquí la técnica de igualación. A ver si podemos usar la técnica de igualación. ¿Qué nos queda aquí de este lado? De este lado nos va a quedar xy por x, me queda y. Al multiplicar, bueno, voy a hacerlo así y lo voy a continuar acá. Eso es equivalente a ver, vamos a ver. XY por X es Y. Menos XY por Y es X. Igual a XY. Aquí XY por 2X es 2Y. Y XY por 3 entre Y es 3X. Igual a 2XY. ¿Ok? ¿Correcto? Bien. Ahora, vamos a ver aquí qué podemos hacer. Voy a usar el método de igualación. Este 2 lo voy a pasar dividiendo acá. Entonces, si dividimos, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ver qué se obtiene. Y menos X es igual a XY, se lo dejo tal cual. Y ahora voy a dividir entre 2. Al dividir entre 2, aquí me queda Y, y por acá me va a quedar, al dividir entre 2, la segunda ecuación, esta ecuación, le estoy llamando segunda ecuación, estoy dividiendo entre 2, me queda 2/3 de X más 2/3 de X, más 3/4, perdón, de X, porque estoy dividiendo entre 2, igual a XY. ¿Ok? Y ahora usen ustedes la técnica de igualación, o pueden usar la técnica de suma o resta. Si a la ecuación de arriba o a la de abajo le restan, aquí me falta un 2, ¿verdad? Ah, no, dividir entre 2 está así, correcto.
Entonces, a ver, vamos a ver qué obtenemos. A ver, si le cambio aquí el signo a la ecuación de arriba y se la resto a la de abajo, ¿qué obtengo? Vamos a ver si funciona así. Si no, usamos la técnica de igualación. O sumando miembro a miembro, restándole a la de abajo, le voy a restar la de arriba. Entonces aquí me queda y menos y, se anula. Y aquí me queda, al restarla, me queda más x. Más x más 3 medios son 5 medios. 5 medios de x. Y al restar este con este me queda acá 0. De manera que obtengo que la x es 0. Pero aquí corremos el riesgo de que esta x, al sustituirla aquí, no sea raíz. Entonces, no sea raíz. Pero si la x es 0, necesariamente la y también tiene que ser 0. Porque si la x es 0 y sustituyo a la x aquí, pues me caería 0 aquí. Como la x es 0, la y también es 0. Entonces, obtengo que x es 0 y la y también es 0. Pero esto resuelve solamente esta ecuación, cualquiera de estas, pero no resuelve ninguna de estas. Entonces, ¿cuál sería entonces la técnica que vamos a usar? Bueno, vamos a ver si por el método de igualación podemos obtener algo distinto. Veamos, de aquí tenemos lo siguiente. Como esta diferencia es x menos y, xy, y esta suma es xy, entonces esta suma y esta diferencia son iguales. Y de hecho voy a llegar a lo mismo de allá, ¿verdad? María Santísima. Bueno, vamos a ver. A ver, tenemos y menos x, y más 3 medios de x igual a y menos x. ¿Ok? Entonces sería esto, la y de aquí con la y de acá se anulan y me queda entonces 5 medios de x igual a 0 y otra vez tenemos lo mismo. A ver, ¿qué podemos entonces hacer? Bueno, lo que podemos hacer es emplear una técnica distinta, despejar una de las variables de alguna de estas y sustituirla en la otra. O sea, vamos a ver cuál de las técnicas funciona. Tenemos muchas técnicas para resolver sistemas de ecuaciones. Una de ellas es igualación, otra de ellas es sustitución, otra más es determinantes. Y hay otras más que se llaman el método de Gauss, el método de Jordan, en fin, hay muchas, ¿no? Vamos a ver cuál método funciona aquí. Definitivamente esto que hicimos no funciona porque yo llego a que x es igual a 0 y y igual a 0. Eso es cierto para este sistema, pero no para el original. Entonces, lo que vamos a hacer es emplear otra técnica. Recuerden, si no se puede por determinantes, pues se usa otra y así sucesivamente. Vamos a ver. ¿Qué pasa si de la ecuación 1, esta lo voy a llevar ecuación 1, ecuación 2, de la 1, de 1, despejamos y? Para despejar y, o x, a ver, voy a despejar x, dado que aquí me queda con, digamos, positiva la x. Voy a tener 1 sobre x es igual a 1 más 1 sobre y eso es y más 1 sobre y. Y entonces, si yo quiero despejar x, me queda que x es igual a y entre y más 1. ¿Eso es correcto? Sí, ¿verdad? 1 sobre x igual a y más 1 sobre y. Este lo paso para acá, pasa multiplicando, y este coeficiente lo paso para acá, pasa dividiendo. Al pasar dividiendo me queda así. ¿Ok? Ahora, esta expresión más 3 sobre y igual a 2. Es ahora por sustitución. Despejo x.
Ya la tengo. Sustituyo en la 2 y tengo esto. Ahora, de aquí despejamos y. Para eso voy a subir esto. Y entonces me queda que esta ecuación se convierte en 2 veces y más 1 sobre y más 3 sobre y igual a 2. Multiplico todo por y me queda 2 por y más 1 más 3 igual a 2y. Y entonces de aquí tenemos, vamos a ver, 2y más 5 igual a 2y. Y entonces de aquí tengo 2y con 2y, y entonces 5 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema no es consistente. Si el sistema no es consistente, entonces este sistema no tiene solución. Este sistema no tiene solución, simplemente. ¿Por qué? Porque nos lleva a una contradicción. Entonces, ¿cuál es la solución de este sistema? La solución es el conjunto vacío. ¿Ok? No aporta ninguna solución, porque si hubiera un valor para X y un valor para Y, si hubiera un valor real para Y, habría un valor real para X. Pero si hay un valor real para X, eso me llevaría a la generalización de que llegaríamos a que 5 es igual a 0. Pero 5 es igual a 0 es una inconsistencia, o sea, esto es una contradicción. No es posible que 5 sea igual a 0, por lo tanto, no hay ningún valor de Y ni ningún valor de X que satisfaga el sistema. En consecuencia, la solución es vacía. ¿Ok? ¿Ya está? Bueno, era de esperarse por la primera forma que desarrollamos. La única posible solución era la solución trivial para que era X igual a 0 y Y igual a 0. Pero eso era válido para los sistemas equivalentes, pero no para el sistema original, ¿no? Es decir, para las transformaciones del sistema sí resultó X igual a 0 y Y igual a 0, pero no resuelven el sistema original, porque la división entre 0 no existe. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ese sería para el problema, ¿qué número? 5, ¿no? A ver, ¿qué más de aquí? El ejercicio 14, profe, de una desigualdades con valor absoluto, por favor. ¿14? Sí. Bien, vamos a ver el 14. A ver, veamos el 14. Ok. A ver, vamos a ver, 14. Valor absoluto de x menos 1 entre 1 más x. X menos 1 entre 1 más x. Y luego nos dicen menor estrictamente que 2x menos 3 entre x. Muy bien. Ok. Entonces, este tipo de desigualdades las vamos a resolver por muestreo, que es la técnica única que tenemos, porque la otra, que es por propiedades, es muy complicada. Hay que hacer mucho análisis, los casos en que x más 1 es positivo, en que 1 más x es negativo, eliminar el caso en que es 0, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a resolverlo por propiedades, porque es muy latoso. Lo podemos resolver por muestreo. Entonces, en la técnica por muestreo, digamos, vamos a poner aquí solución, entre paréntesis, por muestreo. Para resolver una desigualdad por muestreo hay que
tomar en cuenta los puntos notables. Los puntos notables aquí son muy importantes, que ya los discutimos en la vez anterior. Son puntos que se obtienen al igualar aquí en la desigualdad. Entonces, vamos a escribirlo. Se resuelven las siguientes ecuaciones. Una, la desigualdad, sea con valor absoluto o no, o sin él, nosotros quitamos la desigualdad y en su lugar ponemos un igual. Entonces aquí tenemos x menos 1 entre 1 más x igual a 2x menos 3 entre x. ¿Ok? Esa es una ecuación que se va a resolver para encontrar puntos notables. Segundo, se igualan a 0 los denominadores. En este caso, 1 más x. 1 más x igual a 0. Y la otra es x igual a 0. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones nos van a aportar puntos notables y los puntos notables van a ser extremos, van a ser los extremos de los posibles intervalos que forman parte de la solución. ¿Ok? Ahora, para resolver una ecuación con valores absolutos, A es igual a B, si y solo si A es B o A es menos B. En consecuencia, nosotros tenemos x menos 1 entre 1 más x igual a, para el caso de la ecuación 1, ¿no? Resolviendo la ecuación 1, igual a 2x menos 3 sobre x. Esto es equivalente a x menos 1 entre 1 más x igual a 2x menos 3 sobre x, que es este caso. Lo de adentro igual a la a igual a la b, esto de aquí igual a esto, o bien x menos 1 sobre 1 más x, que es a igual a menos b, que es menos 2x menos 3 entre x. Entonces, debo resolver esta ecuación y debo resolver esta otra ecuación. Ambas ecuaciones las debo resolver. Entonces, resolver la primera, pues hago los productos cruzados y tengo x. Bueno, voy a escribirlo primeramente y después hago las operaciones. A ver, aquí voy a poner la primera. X menos 1 entre 1 más x igual a 2x menos 3 entre x. Voy a multiplicar en cruz los productos cruzados. Entonces aquí vas a tener x por x menos 1 igual a, vamos a poner 1 más x por 2x menos 3. Entonces aquí me queda x cuadrada menos x igual a, aquí vamos a tener ¿cuánto? Pues vamos a tener 2x cuadrada más 5x, no, menos x. Menos x y menos 3. Entonces, 2x por x es 2x cuadrada menos 3 y menos 1. Menos 3 y más 1 es menos 1. Es menos 2, disculpen ustedes. Entonces, ahí es menos 2. Y menos 3 por 1 es menos 3. Tenemos esto. Ahora, aquí vamos a tener 2x cuadrada y x cuadrada que pasa para allá. Pues nos quedaría aquí x cuadrada y entonces tengo este y este. Ahora, este pasa para allá con x, entonces me queda menos x menos 3 igual a 0. Factorizo y entonces tengo
Dos números que multiplicados entre sí den 3 y sumados, den 3 negativos y sumados y restados den -1, ¿los hay o no los hay? Parece que no los hay. Dos números que multiplicados profesor. entre sí. ¿Cuál? ¿No sería menos x menos 3? Menos x menos 3. Sí, 2x cuadrada menos x menos 3. Este con este es menos x. No, al resolver los factores, ¿quieres? al resolver 1 más x por 2x menos 3. ¿En cuál? Ah, A ver, te voy a señalar. Primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, cuarto renglón. en el tercer renglón es 2x cuadrada menos x menos 3, ¿no? Al resolver el segundo renglón. Al resolver de aquí, Ajá, resolver la parte derecha. 2x al cuadrado menos x menos 3. bueno, sí, multiplicando por 1 me queda 2x menos 3, pero luego multiplicas por x. O sea, te refieres a esto. Este por este es 2x menos 3. Luego este por este es 2x cuadrada, ¿no? Después este por este, menos 3x. Y por eso queda 2x cuadrada menos x menos 3. 2x cuadrada. Sí, tienes razón. Aquí serían 2 menos 1. Entonces aquí es menos. Sí, correcto. El menos de aquí con el menos de acá se anulan. Y entonces va a quedar x cuadrada menos 3. Disculpen. A ver, x cuadrada menos 3. Aquí está. Vamos a ver. Sí, a ver aquí entonces, ¿qué es lo que pasó? Los x. Sí, correcto. Creo que lo había escrito bien, nada más que después cambié el 2. Correcto. A ver, si tenemos esta parte, de manera que la x es, en este caso, es raíz de 3, o la x es menos raíz de 3. Esta ecuación aporta estos dos valores. Ahora, esta de acá, ¿qué valores va a aportar? Bueno, vamos a tener algo muy parecido, nada más que le vamos a cambiar el signo acá. A ver, es este por este, es x cuadrada menos x. Y aquí vamos a tener este por este, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? Que era, ¿qué? 2x cuadrada menos x menos 3, pero con signo menos. Entonces aquí va menos, acá va más y aquí va más. Paso este para acá y me quedan 3x cuadrada, paso este hacia acá y me quedan menos 2x. Y paso el 3 al otro lado, que serían menos 3 igual a 0. A ver, vamos con cuidado. Este por este, que es la multiplicación de este por este, y es este, cambiándoles el signo por este menos. Entonces me queda menos 2x cuadrada más x más 3. Este con este es 3x cuadrada, este con este menos 2x y este es menos 3 igual a 0. Muy bien, entonces aquí, a ver, vamos a ver si es que existe la factorización en este caso. Dos números que multiplicados entre sí den menos 3 y sumados o restados con los otros productos nos den menos 2. Pues no es sencillo obtenerlos, pero vamos a hacer el intento. Si no, le hacemos con la fórmula de segundo grado. A ver, entonces tendríamos 3x por x. Entonces, para que me queden un 2 acá negativo, entonces tendríamos que manejar aquí un más 1 y acá un menos 3. A ver, vamos a ver si es cierto. Este por este da este. Más x, pero serían el 3 por el 3x, ¿verdad? El 3 por el 3x, este por este me da este, pero este por este me da 6x menos 1, serían 5. No es.
Bueno, no hay más que resolverlo por la ecuación de segundo grado, y la ecuación de segundo grado es x igual a menos 2 más menos la raíz de menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4, menos por menos es más, 4 por 3 por ¿Profe? 3. ¿Perdón? ¿No está mal desde la multiplicación? ¿En la multiplicación? Sí. Porque según yo saldría que sería menos 2x cuadrada menos 5x menos 3. Vamos a ver, con mucho cuidado. A ver, por sí está bien. Ahora, por que fue lo mismo de por ¿no? Y obtuvimos, ¿cuánto? 2x cuadrada menos x menos 3, que fue esto, ¿no? Y al multiplicar por menos, le cambié el signo. Entonces son menos 2x cuadrada, menos por menos es más x, menos por menos es más 3. Ahora juntamos menos 2 con esta x cuadrada, me da 3x cuadrada. Más x pasa como menos x, entonces son menos 2x. Y más 3 como menos 3 queda esto. Pero esta expresión no es fácil encontrar dos factores que al multiplicarlos me den este polinomio. Por esa razón recurrimos a la fórmula de segundo grado, que es menos b más menos la raíz de 4 menos 3 por 3, 9 por 4, 36, entre 2 por 3. Así que x aquí tiene doble valor. Digamos, un primer valor es 2 más menos la raíz de 40 entre 6. Ahora, 40 lo puedo sacar con un 2 aquí. 4 por 10. Aquí ponemos un 10 y aquí un 2. La raíz de 4 es 2. Entonces, la raíz de 40 es 2 raíz de 10, pero esto lo podemos simplificar. Esto se puede simplificar y nos queda la mitad de 2 es 1 más menos la raíz de 10 entre 3. Dividiendo todo entre 2. Ok, raíz de 10. Estos son los dos valores para esta x. Entonces, y estos dos valores son 4 valores notables. Pero además es notable también, ¿cuál otro? El x igual a menos 1 y x igual a 0. Entonces, ¿cuántos puntos notables tenemos aquí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque eso nos va a dar los intervalos, ¿no? Puntos notables son, al despejar de aquí la x, me queda x igual a menos 1, y de aquí pues está x igual a 0. Entonces son 1, 2, 3, 4, más estos 2, serían 6 puntos notables. Entonces, aquí vamos a ver valores notables para x. Valores notables para x son x igual a, bueno, voy a poner menos 1, pongo otro, el 0, pongo que es raíz de 3, otro es menos raíz de 3, y dos más que son 1 más menos la raíz de 10 sobre 3. Entonces, todos estos son extremos de intervalos que me van a conformar a mí los extremos de los intervalos que son parte de la solución. A ver, de todos estos, ¿quién va primero? ¿Quién va a la izquierda de todos ellos? Bueno, primero tenemos el menos infinito. Raíz de 3 es 1.7, es menos 1.7, raíz de 10 viene siendo 3 punto algo.
Entonces, 3 punto algo. 3 punto algo entre 3. En la calculadora sale, ¿En cuál? en la calculadora sale menos 0.78. Digo 72. El de 1 con signo más. ¿Sí me escuchó? Con signo más. No, con signo menos. Con signo menos, raíz de 10. Ajá. Entonces, a ver, voy a tomar valores aproximados para nada más para ubicar quién va primero, quién sigue y quién después. ¿Ok? Entonces, raíz de 10 es casi 3. 3 entre 3 es 1. 1 tercio más 1 son 4 tercios. Y 1 tercio menos 1. Entonces, esto es aproximadamente, en un caso es 1 tercio más 1, que son 4 tercios. Y el otro caso es 1 tercio menos 1, que son menos 2 tercios. ¿Ok? Entonces, ahora comparamos 4 tercios, que es aproximadamente 1.3. Ajá. Y este es aproximadamente 0 punto negativo. Este es aproximadamente 0 punto ¿cuánto? 0.6, ¿no? Aproximadamente. Entonces ahora vamos a ver quién va primero, quién sigue. Vamos a ver. Entonces, este estaría más a la izquierda que cualquiera de esos. Entonces aquí tenemos el raíz de 3 negativo, va aquí. Después del menos 1 seguiría el 0.6 negativo, que es aquí. Vamos a poner 1 menos raíz de 10 sobre 3. Después de este viene el 1. ¿No sería primero el menos 1? El menos 1. El menos 1 va, en este caso, entre esos dos. Entre este y este, ¿verdad? Entonces, entre este y este otro. Entonces, aquí estaría el menos 1. Me estaba haciendo falta este. Luego tendríamos el 0. Este 0. Después del 0 tendríamos este, que es 1 más raíz de 10 sobre 3. Luego el raíz de 3. Y finalmente el más infinito. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. Entonces ahora con cada uno de estos intervalos se van tomando puntos muestra. ¿Ok? Aquí un punto muestra, pues tomamos el menos 2 para este intervalo de aquí a acá. De aquí a aquí tomo el menos 2. El menos 2 lo sustituyo aquí, lo sustituyo aquí y lo sustituyo aquí y acá. Si la desigualdad se cumple, este intervalo es solución. Veamos qué pasa. Menos 2, menos 1, entre 1 menos 2, valor absoluto. Y por acá vamos a tener 2 por menos 2, menos 3, entre menos 2. Entonces, este lado es menos 3 entre menos 1, entonces este lado es 3. En valor absoluto queda un 3. Ahora, acá ¿qué va a quedar? Tenemos menos 4, menos 7, entre menos 2, son 7 medios. Comparamos 7 medios con 3, obviamente este es más grande. No es cierto. Es más pequeño, ¿verdad? Porque esto es igual a 3.5. 3.5 es más grande que este, entonces se cumple la igualdad, la desigualdad, por lo tanto este forma parte de la solución. Lo pongo aquí. Menos infinito, coma, menos raíz de 3. Lo dejo por el momento abierto y luego hago el análisis si lo incluyo o no. Entonces, por el momento lo dejo abierto.
Después hago el análisis si raíz de 3 cumple la desigualdad. Si raíz de 3 negativo cumple la desigualdad, entonces lo cierro. Si no, lo dejo abierto. Ahora, entre menos raíz de 3 y menos 1, lo voy a poner aquí en grande. Menos raíz de 3 es menos 1.7. Y menos 1, pues está aquí. ¿Ok? ¿Cuál tomamos? Bueno, pueden tomar ustedes menos 1.6, menos 1.5. Por ejemplo, tomen menos 1.5. O pueden tomar menos 1.1, quizás sea más simple de calcular. Cualquiera, ¿no? Cualquiera que quede aquí en este intervalo. Y hacemos lo mismo, evaluamos aquí, evaluamos acá, y si cumple la desigualdad, ese forma parte y hago la correspondiente unión con el otro intervalo. Y así me voy con todos ellos. Pero esa es una tarea que, bueno, nos está consumiendo demasiado tiempo. Son de las cosas que hay que resolver con toda calma en casa, pero esta es la técnica. Por ejemplo, ¿qué hago aquí para ver si dejo abierto o cerrado? Lo que hago es sustituir este menos raíz de 3 aquí, aquí, aquí y acá. Tomar valor absoluto en cada caso, y si se cumple la desigualdad, entonces se cierra. Si no se cumple la desigualdad, es decir, que me quede aquí mayor que, entonces se deja abierto. Lo más seguro es que me quede una igualdad, porque raíz de 3 es consecuencia de tener esa igualdad. Entonces, como me queda una igualdad, raíz de 3 no cumple, por lo tanto queda abierto. Así que va a quedar abierto. ¿Ok? Después, bueno, hago el análisis entre este y este, tomo el 1.5, puedo tomar el menos 1.1, menos 1.2, 1.3, 1.6 negativo, todos los que están antes de 1.7. Desde luego, 0.6, 0.5, etcétera, etcétera. Y hago el cálculo, le tomo valor absoluto a ambos lados. Si ese cumple la desigualdad, entonces el correspondiente intervalito formaría parte de la solución, si no, no. Y después, entre menos 1 y este otro valor, entre menos 1 y este otro valor, pues aquí, ¿qué dijimos que era aproximadamente? El 1 menos era menos 0.6. Entre menos 0.6 y menos 1, pues podemos tomar el menos 0.7. Menos 0.7 es menos de menos 1, o lo toman muy pegado al menos 1, pueden tomar menos 0.9. Menos 0.9 pueden tomar este valor, sustituirlo aquí, aquí, aquí y aquí, para el análisis de este, ¿no? Y así se van con cada uno de ellos, para ir viendo cuál cumple, cuál no cumple. Por ejemplo, vamos a suponer que hubiéramos obtenido que el intervalo de aquí a acá cumple, ¿no? Que de aquí a aquí no cumple, entonces no considero ese intervalo. Si de aquí a aquí sí cumple, entonces tomaría el intervalo unión, sería la unión de 1 menos raíz de 10 entre 3,0. Si es que eso cumple, ¿no? El 0 queda abierto porque el 0 no está definida la desigualdad. En 0 no está definida la desigualdad porque aquí se tendría una división entre 0. Entonces el 0 quedaría abierto. Eso sí, cumple al tomar el punto muestra. Se van a tomar uniones de intervalos. De los que sí cumplen, se unen todos y esa es la solución general. Y lo que hay que cuidar es que quitar el 0, que el 0 no esté y que el menos 1 tampoco esté, porque la x no puede tomar el valor menos 1, debido a que si toma el valor menos 1, 1 más x, 1 menos 1 sería 0. Entonces ahí habría una división entre 0 y no podríamos tomar ese. Entonces el 0 y el menos 1 de cajón, por fuerza, por default, se van a quitar porque quedan divisiones entre 0. ¿Ok? Y así con todos. Habría que ver. Aquí, pues de raíz de 3 a infinito, habría que tomar un valor después de raíz de 3, que viene siendo el 2. Acá tomarían el 2. Y harían lo mismo que hicimos con el menos 2 para ver si este intervalo queda, etcétera, etcétera. ¿Verdad?
bueno, es así como se trabajaría. De esas, ¿cuál otro tienen dudas? Bueno, se nos agotó la primera hora porque la segunda hora me gustaría ver ejercicios del taller 2. Mañana, la clase de mañana la vamos a dedicar también a ejercicios. Entonces, los que no alcancemos a aclarar hoy, en la clase de mañana vamos a seguir trabajando los 2 talleres, resolviendo dudas. A ver, de todos esos, en el taller 2, porque dijimos que íbamos a dedicar mitad, 1 hora para el taller 1 y 1 hora para el taller 2, entonces podremos entrar a analizar ejercicios del taller 2. A menos que tengan alguna inquietud por algún ejercicio del taller 1 que quieren que se trate hoy, pues entonces podríamos tratarlo robándole tiempo a la hora del taller 2. A ver, díganme, ¿algún otro del taller 1 que les interese? Bueno, si no, lo piensan ustedes con toda calma. Y mañana, que todavía vamos a continuar resolviendo ejercicios del taller 1 en la clase de mañana, pues entonces podrían decirme mañana si se encontraron con un ejercicio del taller 1 que les dio dificultad y aclaramos la duda. ¿Ok? Vamos entonces al taller 2. A ver, el taller 2. A ver. Bien, taller 2 tienen ustedes, ¿cuántos? ¿14? Sí, son 14 ejercicios. 14 ejercicios en el taller 2. En particular, ¿hay alguno que les llame la atención, que quieran que se discuta aquí para irlo aclarando? El 7, profe. El 2 7. también. 13. Vamos por partes. Primero el 7 y luego el 13, ¿dijeron? Sí. Luego el 2. El 7 y el 13. Vamos primero con el 7 y luego entramos al 13. ¿Ok? Muy bien. Sí. A ver. Entonces, el ejercicio 7. En el ejercicio 7, lo que tienen ustedes es que calcular, les piden calcular f de a menos f de 1 entre a menos 1 con a menor que 1. Entonces, calcular f de a menos f de 1 entre a menos 1 con a menor que 1, en donde bueno, f de x, la función f evaluada en x está dado con una regla compuesta de 3 trozos. 1 sobre x sobre 1 menos x cuadrada, 1 sobre 1 menos x cuadrada, si x es menor que 1, y viene siendo x menos 1 sobre 3, perdón, si el 1 es menor o igual que la x y menor que el 3, y finalmente es 1 entre 1 menos x cuadrada, si 3 es menor o igual que x. ¿Ok? En el segundo es x menos 1, profe. Es x menos 1. No, 1 menos x, perdón. Vamos a ver. Oh, sí, está al revés.
Muy bien. Ok. Correcto. Vamos a ver a qué es igual eso que está ahí. Esa expresión. A ver. Vamos a ir calculando primero f de a y después f de 1. Entonces, aquí en este caso, la solución, digamos, primero calculo f de a. Como me dicen a mí que a es menor que 1, debo hacer el análisis en cuál de estos tres casos estoy, si estoy en este o en este. Estoy evaluando a y me dicen que para evaluar cualquier número x, si la x es menor que 1, entonces se evalúa con esta expresión. Si la x es mayor o igual que 1 y menor que 3, se evalúa con esta. Y si la x es mayor o igual que 3, se evalúa con este tercer tramo. Entonces, como la a me dicen a mí que es menor que 1, estoy en este caso. La x es a, entonces la a es menor que 1, estoy en este caso. Y si estoy en este caso, f de a va a ser 1 entre 1 menos a cuadrado. Profe, está desenfocado. A ver, vamos a corregir. ¿No ha mejorado? Ya. Ok. Muy bien. Entonces, en este caso, f de a es 1 entre 1 menos a cuadrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente me dicen por hipótesis que la a es menor que el 1. Si la a es menor que 1, entonces la a es una de estas x. Y por lo tanto, f de a se calcula con esto. Así que lo que está en el paréntesis se quita y en su lugar se pone aquí, al cuadrado. Entonces lo que está aquí se pone aquí, al cuadrado. F de a es esto. Ahora, ¿quién es f de 1? Bueno, pues debo ver el caso en que la x tome el valor 1. Porque ahora en vez de x tengo un 1. En vez de x tengo aquí un 1. Si la x vale 1, ¿en cuál de estos tres casos estoy si la x toma el valor 1? ¿En cuál de los tres casos la x toma el valor 1? ¿En este o en este? ¿En el de arriba, en el de medio o en el de abajo? En el de en medio. Medio, ¿no? Exactamente, aquí está en el del medio. En el del medio la x está tomando el valor 1 porque aquí hay un igual. Entonces, si la x toma el valor 1, como es el caso que tenemos aquí, entonces se evalúa con esto. Por lo tanto, f de 1 vamos a evaluar quitando la x, poniéndola en el lugar donde está para el 1. Entonces aquí vamos a tener 1 menos 1 sobre 3. Y esto es 0. F de 1 es 0. ¿Correcto? Entonces, ya vi lo que es f de a y acabamos de calcular lo que es f de 1. Entonces, eso implica que f de a menos f de 1 entre a menos 1 es igual a f de a, que es 1 sobre 1 menos a cuadrada, menos f de 1, que es 0, entre a menos 1. Y esto es igual, esto de aquí es igual a, vamos a escribirlo así, 1 entre 1 menos a cuadrada sobre a menos 1, y esto viene siendo 1 entre a menos 1 por 1 menos a cuadrada. ¿Ok? Y ya, podemos dejarlo hasta ahí factorizado, o pueden ustedes
hacer el desarrollo de este producto, pero es mejor dejarlo indicado, porque aquí está factorizado. ¿Ok? Otra forma de expresar esto mismo, pues sería 1 entre a menos 1 por, esto es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se factoriza multiplicando por los conjugados. Entonces, este es el producto de binomios conjugados. De manera que se puede expresar así, o también se puede expresar como, si este menos lo saco, y entonces me queda menos 1 entre a menos 1 al cuadrado por 1 más a. Es otra forma de expresar lo mismo. Tiene varias, ¿no? Entonces, con que obtengan esta es bueno. Pueden poner esta o pueden poner esta otra. ¿Ok? Entonces, ahí queda ya calculado lo que les piden calcular. Bien. Bien, otro. Del taller 2. Acuérdense, estamos con el taller 2. A ver. El 13, profe. ¿Cuál dijeron? ¿El 13? Sí. Es parecido, pero vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo aquí. Debo decirles que las operaciones de funciones se definen de la siguiente forma. La suma de funciones aplicada a un elemento X es la suma de las imágenes de cada una de las funciones. Aquí tendríamos f de x más g de x. La resta es igual. F menos g aplicado a x es f de x menos g de x. El producto de funciones, el producto de dos funciones valuado en un elemento x es el producto de las imágenes. La imagen de f, la función f valuada en x por la función g valuada en x. ¿Ok? Es esto. Ahora, ¿qué viene siendo el cociente de las funciones f y g valuado en un elemento x? El cociente es valuar el numerador en x y dividirlo entre el valor del denominador valuado en x. Obviamente, en este caso, pediremos que g de x sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no existe. Por esa razón aquí pedimos que g de x sea diferente de 0. ¿Qué es esto? Muy bien. Ahora, hay otra operación que se le llama la composición de funciones. Y la composición de funciones se expresa con un pequeño círculo, como lo voy a escribir aquí. Digamos, si yo tengo f círculo g aplicado a un elemento x, esto es g aplicado al valor de la función f en x. ¿Ok? Si yo tengo invertidos aquí las componentes de la composición, es decir, que tenga aquí g, f valuado en x, la definición es la misma. Solo que aquí, pues, la que se va a evaluar primero es la g, y lo que se obtenga de evaluar g, lo que salga, se evalúa en f. Entonces queda así, que es la misma definición que la definición de composición de funciones. ¿Ok? Ahora, dicho esto, podemos nosotros resolver el ejercicio 13. A ver, en el ejercicio 13 les dan
la siguiente función, las siguientes funciones. A ver, vamos a ver. Para el ejercicio 13, les dicen que g de x, para el ejercicio 13, g de x es 1 menos x y f de x es x entre 1 menos x entre 1 menos x si x es menor que 1 y es 2x si la x es mayor o igual que 1. ¿Ok? Bueno, tenemos eso. Y nos piden aquí calcular f más g en x. Entonces, voy a ponerlo por acá, hacer la lista de los cálculos que nos piden que hagamos. ¿Ok? Tomando en cuenta las definiciones que dimos de las operaciones con funciones. Entonces, comienzo con la primera. A ver, f más g valuada en x. Vamos a ver. Queremos saber f más g valuado en x, ¿a qué es igual? ¿Ok? Entonces, uso la definición. Aquí tenemos f más g valuado en x. Por definición, f más g valuado en x es f de x más g de x. ¿Ok? Esa es por definición. La suma de funciones valuada en un elemento x es esta suma. Pero este sumando es este. Entonces debo analizarlo tomando en cuenta dos cosas. Un caso cuando x es menor que 1 y otro caso es cuando x es mayor o igual que ¿qué? Que 1. Entonces esto va a tener doble acepción. Entonces, un caso es cuando x es menor que 1. Entonces, si x es menor que 1, sería el primer caso, que es este. Si x es menor que 1, la f de x se convierte en x entre 1 menos x. Aquí sería esta f de x, sumando este, es x entre 1 menos x, si x es menor que 1. Lo que tenemos aquí. Más lo que es g de x, este otro sumando, este segundo sumando, lo evalúo con esta regla que me dan aquí. Entonces sería más 1 menos x, si x es menor que 1. La otra opción es cuando x es mayor o igual que 1. Entonces, la segunda opción es si la x es mayor o igual que 1, ¿no? Bueno, se puede escribir así o así como quieran. Entonces, si la x es mayor o igual que 1, este primer sumando ya no es este de aquí arriba, porque ahora estoy en este caso, entonces es 2x. Así que aquí voy a escribir 2x, que corresponde a este sumando. Más g de x. La g de x es una sola expresión, por eso queda lo mismo en ambos casos. Aquí sería más 1 menos x, si la x es mayor o igual que 1. De manera que la suma de las funciones f más g aplicado a x, pues se reduce a esta suma. La puedo simplificar como un cociente, sacando común denominador. Aquí el común denominador sería 1 menos x con la x de acá, y aquí me quedaría x más 1 menos x por 1 menos x sería 1 menos x al cuadrado si la x es menor que 1. O la otra opción es esta, que sería
2x menos x me queda x, entonces sería x más 1 si la x es mayor o igual que 1, y entonces la puedo dejar así. O puedo desarrollar esta parte de aquí. Si desarrollo esta parte de aquí, me quedaría x cuadrada menos 2x más 1 más x. Entonces el menos 2x más 1 más x me quedaría menos x. Es decir, yo puedo expresar esto como x cuadrada menos x más 1 sobre 1 menos x si la x es menor que 1. O el otro caso es x más 1 si la x es mayor o igual que 1. Esta sería otra forma de expresar la misma suma. F más G aplicado a X es esto si X es menor que 1, o es esto si la X es mayor o igual que 1. ¿Ok? Eso sería para el caso de la suma, que les piden calcular allí esa suma que viene en primer término. Ahora, el siguiente es la composición. Vamos con la composición. Voy a manejar esta composición, G seguida de F. Entonces, a ver. Bueno, no puedo borrar esto porque voy a necesitar las reglas de correspondencia de estas dos. Entonces, voy a borrar aquí. Esto ya lo tienen para borrarlo. Pues vamos a resolver el siguiente cálculo de ese ejercicio 13. A ver, vamos a considerar la G seguida de F en X. ¿Ok? G seguida de F en X. Quiero hacer este cálculo. Entonces, miren, por definición de composición de funciones, bueno, esto debe leerse, no lo expresé acá, pero vamos a poner por aquí. Entonces, esto se lee G seguida de F. Esa es una forma de leerse. Otra, también se lee, bueno, estas son comillas. Son comillas, no son menores o iguales. Son comillas. Otra forma de leerse es la composición de F con G. Entonces, aquí vamos a decir composición de F con G. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, se usan las dos indistintamente. Se puede decir G seguida de la F. Es decir, esta composición, digamos, si yo tengo una función que va de A en B, una función F, y tengo otra que va de B en C, que es la G, entonces tengo aquí la composición, digamos, de aquí a acá tendría la composición que sería la F seguida de la G. Pero si están las cosas al revés, es decir, si aquí tengo yo un conjunto X y de aquí a acá tengo la G, un conjunto Y, la función G, y de aquí para acá tengo la función F a un conjunto Z, entonces de aquí a acá tengo la función, primero la G seguida de la F, primero la G y luego le sigue la F. Por eso se le llama G seguida de F. En este caso es F seguida de G. F seguida, primero F y luego sigue la G. Entonces, a esta se le llama, esta composición es F seguida de G. ¿Ok? Entonces, G seguida de F aplicada a X, por definición, es la función F valuada en G de X. Y esto es igual a, ¿qué cosa? A la función F aplicada a lo que es G de X, pero G de X es 1 menos X, entonces aquí escribo 1 menos X. ¿Ok? Ahora, esto que tengo aquí tiene dos modalidades por la forma en que está definida la F. Tiene dos modalidades. Una, bueno, voy a escribirla aquí.
una modalidad es, digamos, lo de arriba, lo que está adentro, se pone aquí entre 1 menos lo de adentro, si lo de adentro es menor que 1. Entonces, con esa modalidad la voy a trabajar. Entonces, esto sería 1 menos x entre 1 menos x, eso va a ser si 1 menos x es menor que 1. Pero puede ser 2 por lo que está dentro, o sea, la x que está aquí en el paréntesis de la f va a ser el doble de lo que está en el paréntesis, a condición de que lo que está en el paréntesis sea mayor o igual que 1. Entonces esto va a ser 2 veces 1 menos x si el 1 es menor o igual que 1 menos x. Y se puede todavía simplificar más. Aquí pues puedo escribir x menos, pues nada más x, ¿no? Queda x aquí. En este caso me queda x. Entonces aquí me va a quedar 1 menos x entre x. Porque aquí es menos 1 más 1 es 0 y menos por menos es más. Entonces nada más me queda x. Esto sí. Despejo la x aquí, la dejo en un solo lado con signo más. Para eso tengo que pasar la x aquí y este 1 para allá. Entonces me queda x mayor que 0. Entonces tendríamos el caso 0 menor que x. Al resolver esta desigualdad de aquí, paso la x para acá y el 1 para allá, pues me queda 1 menos 1, 0, y aquí la x pasa con más, me queda esto. Aquí puede quedar en esta forma o puedo escribir 2 menos 2x, o bien así, tal cual. Si resuelvo ahora esta desigualdad, despejando la x la paso para allá, y me queda ¿de qué manera? Pues me queda una x menor o igual que 0. ¿Ok? Y esta vendría siendo la composición de f con g, o bien g seguida de la f. ¿Ok? Esta sería la respuesta sería esta. ¿Ok? Por ejemplo, miren, a ver, vamos a un caso, un ejemplo ya muy concreto, que viene siendo f seguida de g aplicado a un medio. Vamos a poner un medio. ¿Ok? Si yo quiero usar esta regla de correspondencia que obtuvimos, esta es una regla de correspondencia que hemos obtenido. Si quiero usar esta regla de correspondencia, me fijo que la x ahora toma el valor 1 medio. ¿Ok? La x toma el valor 1 medio. Y ahora comparo si estoy en este caso o estoy en este caso, comparando 1 medio con 0. ¿En qué caso estoy? ¿1 medio mayor que 0 o 1 medio menor que 0 o igual a 0? ¿En cuál de los dos casos estoy? Acá. En el primero. En el primero, correcto. Entonces quiere decir que voy a usar esta expresión para evaluar sustituyendo la x aquí y acá por 1 medio. Y me va a quedar que esto es 1 menos 1 medio entre 1 medio. Y esto me da 1 medio arriba y 1 medio abajo. Y eso es 1. Y la hemos calculado, el valor de la g seguida de la f evaluada en 1 medio, lo hemos calculado utilizando su fórmula. La fórmula que define a g seguida de f en x es esta. Puedo usar esta fórmula. Si no la tengo, también puedo usar la definición de composición de funciones. Veamos cómo operaría la composición de funciones. A ver, si no quiero usar esa fórmula y uso, ¿qué cosa? Y uso la definición de composición de funciones. Entonces tendríamos f compuesta con g aplicado a 1 medio
es igual, por definición, a F aplicado a G aplicado a un medio. Ahora, esto es F de G de un medio. G de un medio es aquí 1 menos un medio, ¿no? G de un medio es 1 menos un medio. Esta parte de aquí es esta por esta regla. ¿Ok? Quito la X por un medio. Aquí la X está tomando el valor un medio. La sustituyo un medio aquí y acá, ¿no? Entonces tenemos 1 menos un medio. Esto me da F de un medio menos un medio es un medio. Ahora, F de un medio, ¿en cuál de estos dos casos estoy? Para calcular F de un medio. ¿Estoy aquí o estoy acá? La X está tomando el valor un medio. ¿Un medio es menor que 1 o un medio es mayor que 1? Menor que 1. Es menor que 1, entonces calculo con este. Así que esto me queda como 1 menos, no es un medio, perdonen ustedes, esto es un medio. Estoy evaluando con esta, aquí me quedaría un medio entre 1 menos un medio. Así que me quedaría aquí un medio entre un medio, y un medio entre un medio me da 1. Es decir, aquí usé la definición de composición de funciones, y aquí hice el cálculo conociendo la regla de correspondencia de f de g, de f seguida de g, o mejor dicho, g seguida de f. ¿Ok? Esto es la respuesta a lo que nos pide calcular allí de g seguida de f en x. La respuesta es esta. ¿Ok? Si a mí me dan un valor concreto para evaluar la composición en un punto concretito, como fue aquí el un medio, pues entonces estoy en libertad de utilizar esta regla que tengo aquí ya calculada, o puedo utilizar la definición de composición de funciones. La definición de composición de funciones dice que f se evalúa en g valuada en el punto que me dan aquí de manera concreta, que es este. Luego, después de calcular esto, que es con esta regla, que es esta, evalúo la f con lo que me quede de este resultado y comparo en cuál caso estoy de los dos. Si estoy arriba, evalúo con esta. Si estoy abajo, con esta otra. Si, por ejemplo, un medio hubiese sido mayor que 1 o igual a 1, pues entonces yo multiplicaría 2 por un medio y de todos modos obtendría 1. Pero no siempre es el caso. Es muy remota la posibilidad de que coincidan. En este caso coincidió, pero no siempre. ¿Ok? Bueno, ese fue el cálculo para G seguida de F. ¿Cuál otro piden allí que se calcule? Me parece que es otra composición. Les piden... Profe, hay uno que dice D, F más G. ¿Ese cómo se hace? Sí, ¿verdad? Les piden, a ver, les piden F más G, ya está calculado. G seguida de F evaluada en X, lo acabamos de calcular. Y ahora les piden calcular G seguida de F en 0, ¿verdad? Ese es otro. G seguida de F en 0. Entonces, vamos a calcular G seguida de F en 0. Esto, por definición, bueno, como ya la tengo calculada acá, puedo usar esta o puedo usar la definición. Me voy con la definición, y entonces esto es f de g de 0, y esto es f de lo que es g de 0. G de 0 lo evalúo con esta regla. G de 0 es quitar la x y poner 0. Entonces me queda aquí 1 menos 0. Esto sería 1 menos 0. Entonces esto me daría f de 1. Y ahora, f de 1, ¿con cuál calculo? ¿Con este caso o con este caso? ¿El de arriba o el de abajo? Con el de abajo. Con el de abajo, porque estoy en x igual a 1. La x está tomando aquí el valor 1. Si x está tomando el valor 1, entonces esto va a ser 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. Y eso es el cálculo de g seguida de f valuada en 0. ¿Ok?
Eso fue G seguida de F evaluada en 0. Viene algo más en ese ejercicio 13 que les piden calcular el dominio de F más G y el dominio de G seguida de F. El dominio de estas dos funciones. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan cuál era la suma que calculamos? ¿Cuál era su regla de correspondencia de la suma? Estaba dada en términos de dos cosas, ¿no? Entonces tendríamos F más G evaluada en X. Dijimos que era ¿cuál cociente? Ya lo borré, pero ustedes lo deben tener por ahí. Era dos cosas acá, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál eran? ¿Me las quieren decir, por favor? Para determinar el dominio. En donde tienen ustedes la F seguida de la F más G evaluada en X. ¿No está o sí está? X sobre 1 menos X. A ver, ¿era cuánto? X sobre 1 menos X. 1 menos X. Más. Sí. Ok. Pero estamos sumando, ¿no? Este es más, ¿no? Sí. Más 1 menos X. Así es. Más 1 menos X, sí, 1 menos X. Si X 1 menos X es menor que 1, ¿no? Sí, X es menor. Ajá. Y luego el otro es 2X más 1 menos X. Si 1 es menor o igual que 1 menos X. Entonces son esos dos casos. A final de cuentas, F más G aplicado a X nos da. Esto nos da. Bueno, multiplicamos aquí y me queda X cuadrada arriba, X cuadrada menos X más 1 sobre 1 menos X. Si la X es mayor que 0. Entonces, si 0 es menor que X. Y luego el otro caso es X más 1. Si a ver, aquí era X mayor que 0. Sí, entonces el otro caso es X menor o igual que 0. Dejen ver. Sí, es X menor o igual que 0. Entonces, claramente aquí, el dominio de la función suma, pues es la unión de este intervalo junto con este otro. Entonces, el dominio de F más G, pues al final de cuentas, el dominio de una suma es la intersección de los dominios, la intersección del dominio de F con el dominio de G. El dominio de F son todos los reales. Aquí, a ver, dejen ver quién era la función F. La función F sí son todos los reales, entonces son todos los reales, el dominio de la función F son todos los reales, se va a intersecar con el dominio de la función G, que también son todos los reales. Entonces la intersección de R con R es R. Así que el dominio de F más G es todo R. Lo cual era de esperarse porque es F más G es este o este y es aquí, este es un intervalo y este es otro intervalo. Si se une este intervalo con este otro intervalo me da todos los reales. Ese es el dominio de G. Ahora, el dominio de la composición. El dominio de la composición de funciones, digamos, de G seguida de F. Esto, por definición,
son todas las X en el dominio de G. Son todas las X en el dominio de G, tales que f de G de X es real. ¿Ok? Tales que f más G de X, f a G de X es un valor real. Entonces, podemos decir esto, tales que, en otras palabras, esto está en el dominio de f. No, en el dominio, todos los reales simplemente, ¿no? A ver aquí, directamente. Voy a borrar esto para que no se confunda con lo de acá. A ver, estas son todas las X que están en el dominio de la función de la derecha, o de la componente derecha. La componente izquierda es f, la componente a la derecha es g. Entonces son las X en la componente de la derecha, que en este caso es la g, que es en el dominio de g, tales que al aplicarles la función f, esto caiga en los reales. Entonces eso debe ser real. O también se puede decir que esto, otra forma de ver esto mismo son todas las X en el dominio de G, tales que G de X cae en el dominio de F. ¿Ok? Pero el dominio de G es R, entonces esto vendría siendo, bueno, lo voy a escribir acá. Esto de aquí viene siendo las X en el dominio de G. El dominio de G son los reales, tales que G de X está en el dominio de F. El dominio de F son los reales, entonces tales que G de X es real. Y por lo tanto, pues esto viene siendo cuáles G de X tienen la propiedad de que al aplicar, digamos, al aplicarle la función G, para cuáles valores de X al aplicarle G, pues viene siendo real. Pues son todos los reales, así que esto es todo R. Otra forma de verlo es a través de lo que ya teníamos como regla de correspondencia de la función composición. La regla de correspondencia de la función composición es esta. A ver, voy a escribirla aquí nuevamente. F es G seguida de F aplicado a X. Dijimos que es 1 menos X entre X si la X es mayor que 0. Y viene siendo 2 por 1 menos X. Ok, es 2 por 1 menos X. Si la X es menor o igual que 0. Entonces, esto de aquí representa todos los reales positivos y esto de acá representa todos los reales negativos incluyendo al 0. Entonces, el dominio es la unión de este intervalo más la unión de este otro intervalo. Pero la unión de estos dos intervalos es todos los reales. Por esa razón, el dominio de F compuesta con G, pues es todos los reales. O si quieren, se los aclaro más aquí. Este intervalo es del abierto en 0 hasta infinito. Y este intervalo que tengo aquí es de menos infinito a 0 cerrado. Entonces, el dominio de G seguida de F es la unión de este intervalo con este, que sería la unión del intervalo 0, más infinito, unido con el intervalo abierto en menos infinito con 0 cerrado. Y eso es el intervalo de menos infinito a más infinito. Y esos son todos los reales. ¿Ok? Eso vendría siendo todos los reales.
Bueno, eso resolvería el ejercicio 13. Creo que era todo lo que pedían ahí. En ese ejercicio 13. Sí, pues ya estaría. Muy bien, ¿algún otro de esos ejercicios? Graficar. A ver, alguna gráfica que podamos ver aquí. En los ejercicios del 9 al 11, grafique y a través de la gráfica determine el dominio máximo y la imagen de la función que se indica. A ver, por ejemplo, el 10, el ejercicio 10. ¿Cuál sería la gráfica del ejercicio 10? ¿Cómo grafican el ejercicio 10? A ver, traten de graficar el ejercicio 10 y les daría tres minutos para que más o menos piensen cómo le harían, y después de que ya tengan idea de cómo lo van a hacer, pues les daría yo un par de minutos más para que vayan viendo, verificando si sí o si no están pensando correctamente. ¿Ok? Bien, entonces, 3 minutos para que piensen cómo graficar el ejercicio, la función del ejercicio 10. Vamos a ver. Graficar y igual a valor absoluto de x más 2x si x es menor que 3. Y 4 menos x cuadrada, 4 menos x cuadrada, si x es mayor o igual que 3. Bien, ¿cómo grafican esa función? Esa función tiene dos porciones de gráfica, o dos ramas. Una rama es para los valores x menores que 3 de x, y la otra rama es para valores mayores o iguales que 3. O sea, antes del 3, la función tiene una forma. La forma que tiene antes del 3 es la que corresponde a la ecuación y igual a valor absoluto de x más 2x. Y para valores x mayores o iguales que 3, la función toma otra forma. Y la forma que tiene es la de y igual a 4 menos x cuadrada, que es una parábola. A ver, grafiquen ambas ramas de esa función. Las dos ramas de esta función. Una rama es esta, otra rama es esta otra. Una que es con la que están ustedes familiarizados desde los cursos complementarios es pues graficar esta parábola. Esta parábola, su gráfica completa no lo es todo para esta función, pues solamente va a ser parte de esta, y nos vamos a fijar la porción de parábola comprendida desde x igual a 3 en adelante. Aquí estaría el 3, y para valores x mayores o iguales que 3, de aquí para allá hasta infinito, hay una porción de parábola. Esa porción de parábola es la que corresponde a esa rama de esta función y. Lo tenemos ahí. A ver, traten de graficar ambas ramas, la de arriba y la de abajo. Es decir, la parábola y la recta de arriba. ¿Ok?
¿Cuánto les dije que les iba a dar? ¿Tres minutos? Ok, 3 minutos para que más o menos piensen cómo sería la gráfica de cada una de esas. Por mientras, pues voy a borrar aquí. Este es, recuerden, es el ejercicio 10, el taller 2. ¿Ya está? A ver. Voy a comenzar con la más simple, que es conocida por ustedes, que es esta. Seguramente no están del todo familiarizados a graficar con valores absolutos. Comenzamos por esa razón con esta y después ya usamos esta otra. Entonces, para graficar esta, obviamente esto se trata de una parábola. El vértice de esta parábola, si ustedes pasan el 4 hacia acá, les queda y menos 4 con signo menos acá igual a x cuadrada. Entonces, el vértice de esta parábola es 0,4. Y por el hecho de que aquí va un signo menos, la parábola abre hacia abajo, entonces su vértice en 0,4. Piensen que aquí está el 4, entonces el vértice viene hacia abajo. Es decir, está aquí y la parábola abre hacia abajo. Si la x se hace 0, la y toma... Perdón, si la y se hace 0, la y toma el valor 2 y menos 2. Entonces, viene así. ¿Ok? Esta parábola, su ecuación, la ecuación de esta parábola es esta. O dicho de otra manera, la gráfica de esta parábola es esta. Entonces, este es fx, aquí está el origen, aquí tenemos esa parábola. Ahora, el 2 está aquí. El 2 para esa parábola está ahí. Si la x vale 3, que es el caso que nos interesa, si la x vale 3, ¿cuánto vale y? 5. La x vale 3. La y vale Menos 5. menos 5. Entonces, aquí está el menos 5. Vamos a pensar que estuviese aquí. Entonces, aquí en 3 tenemos el punto 3, menos 5. Entonces, del 3 para allá, nosotros tenemos la gráfica de la parábola. La gráfica de la parábola, pues sí, es extendiéndose allá, se va hasta menos infinito. Entonces, esta porción, la parábola que me interesa a mí, la rama para esta función, no es esta que voy a puntear. Esto no forma parte de la gráfica de la función y del ejercicio 10. Lo punteado no entra, sino que lo que entra es lo que va después del 3 para allá. Entonces es lo que sigue de aquí para abajo. ¿Ok? Bien, ahora, luego la ponemos ya a correr, en un solo diagrama las dos. Voy a graficar esta. Esta es y igual a valor absoluto de x más 2x. Si la x está a la izquierda del 3,
Si la x está a la izquierda del 3, entonces vamos a tener una situación de este estilo. Bien. Ahora, esta ecuación con valor absoluto reviste dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque el valor absoluto tiene dos opciones. Una con signo más y la otra con signo menos. El valor absoluto de x es más menos x más 2. Entonces esto da lugar a x más 2, pero por otro lado da lugar a 2 menos x, que es cuando usamos el signo menos para x. Lo cual quiere decir que tenemos dos ecuaciones. Una es y igual a x más 2, cuando se usa el signo más. Y la otra es cuando uso el signo menos y me queda 2 menos x. Profesor, ¿Sí? le falta una X en el segundo renglón. En el segundo renglón. Perdón, aquí. Sí. Sí, es correcto. Entonces, eso cambia las cosas. Así que aquí serían 3x, ¿no? Porque estas son 2x. Con signo más es más x, más 2x, me da 3x. Y con signo menos tenemos 2x menos x. Les voy a escribir así, 2x menos x, que son x nada más, ¿no? Ok, entonces la gráfica completa de toda la ecuación, la gráfica completa, pues está del siguiente modo. Estas dos rectas tienen un punto común, que es el origen. Entonces, como estoy yo en x menores que 3, pues debo fijarme exactamente en qué va a pasar. Digamos, si pego estas dos rectas, van a pegarse en el origen. Por un lado tengo la recta a 45 grados, que es esta. Entonces, esta viene aquí. Y por otro lado tengo la recta 3x, que es esta. Entonces, aquí 3x, pues es pendiente 3. Entonces, vamos a pensar que estuviera así, por aquí. Entonces, viene así. Entonces, es esta recta y esta otra recta. Estas dos semirrectas, esta semirrecta junto con esta recta, forman la gráfica de y igual a valor absoluto de x más 2x. Su gráfica es esta. Ambas rectas, nada más que aquí se ven como curvas, pero no, vamos a hacerlas lo mejor posible. A ver, esta es recta y esta aquí es recta, a 45 grados. Esta está a 45 grados, esta tiene pendiente 3. Entonces, de aquí a aquí son 3, acá es 1, entonces su pendiente, esta tiene pendiente 1 positivo, entonces tiene aquí menos 1, 1. Bueno, está así. La gráfica de la función y igual a valor absoluto de x más 2x es esta. Es una especie como de b extendida. ¿Ok? Es una especie de b extendida. De b muy abierta, ¿no? Bueno, está así. Ahora, no es toda la gráfica desde menos infinito hasta infinito que pudiera llegar esta, ¿no? Sino es nada más para la función que tenemos nosotros, es la porción de recta que queda a la izquierda del 3. El 3 está aquí. Si la x vale 3, aquí serían 3 más 6, 9. Esta llegaría por acá al valor 9, digamos. Por acá estaría el valor 9. Pero el valor 9 no lo toma porque aquí es exactamente menor que 3. Entonces aquí queda un hueco. Ahí va a quedar un hueco. Y esta parte no entra ya. ¿Por qué? Porque solo entran la porción de esta gráfica para valores x menores que 3, o sea, entran
las X que van a la izquierda del 3, o sea, es esta rama más este cachito. Esa sería para X menores que 3. La gráfica de la función Y del ejercicio 10 es esto, ¿ok? Pero después del 3 da un salto y de aquí se baja al valor menos 5. ¿Sí se acuerdan? Era este. En el 3 acá vale menos 5. Entonces de aquí para acá, ahí sí toma el valor 5, por eso lo estoy rellenando este punto y continúa por aquí una parábola. ¿Ok? Entonces, la gráfica de esta función, son dos ramas. Una rama es de aquí y aquí, hace un hueco aquí y de este punto salta a este y se va por, digamos, en el curso de la parábola. ¿Okay? Esa sería la gráfica de esta función Y. ¿Cuál es el dominio de esta función Y? De la Y del ejercicio 10. El dominio de la función Y del ejercicio 10. Lo voy a poner con un índice aquí, nada más el número del ejercicio. El dominio de la función Y del ejercicio 10, pues es desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque todos los puntos del eje X, desde menos infinito hasta infinito, al trazarles una perpendicular al eje X, todos cortan la gráfica. Y si todos cortan la gráfica, entonces el dominio es todos los reales. Entonces, estos son todos los reales. ¿Cuál es la imagen para esta función? La imagen, pues, es desde menos infinito hasta el 9. Hasta el 9. Incluye el menos 5, incluye todos hasta aquí. Después del 9 hacia arriba ya no hay gráfica, por lo tanto ya no hay imagen. Entonces, como además aquí es hueco, aquí se pone un intervalo abierto y por acá abierto. Entonces la imagen es de menos infinito a 9. Esa es la imagen. Y el dominio es de menos infinito hasta infinito, porque todas las perpendiculares al eje X cortan. Del 9 a infinito no forma parte de la imagen porque las perpendiculares acá, ninguna corta gráfica. Por eso es que de 9 a infinito ya no es parte de la imagen. ¿Ok? Bueno, pues entonces así sería el ejercicio 10. Mañana que tenemos clase, vamos a continuar con los talleres 1 y 9. Perdón, 1 y 9, no, me quedé con la idea del 9 de allá. 1 y 2, los talleres 1 y 2, los vamos a continuar trabajando y resolviendo dudas de esos talleres en la clase de mañana todavía. ¿Ok? Miren, les mandé un primer correo del ayudante, pero faltaba una S. Solo puse, digamos, escribí Benito Pérez, no sé qué, etcétera, etcétera, pero debe ser FIS, FIS, porque creo que es, no sé si FIS sea porque él es físico o algo así por el estilo, pero entonces él primero pone FIS y luego lo demás. Entonces, les envié 2 correos. El primero, por favor, descártenlo porque no les va a marcar error cuando le envíen un correo al ayudante Benito. Posteriormente, ayer les envié otro correo haciendo la corrección de que faltaba una S. Entonces, el correo que empieza con FIS es el bueno. O sea, el segundo correo que les envié. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan contactar al ayudante y me digan si tienen problemas de comunicación en cuanto a que no les llega el correo, no entra o les marca error. Por favor, me avisan. Le agradezco mucho a uno de sus compañeros que fue quien me avisó